Vamos a grabar de nuevo el mismo que habíamos grabado. El bajo tengo que afinar. Ponme un momentito el audio para poder afinar el bajo. Ah, ya. Pon la guitarra también. Ahí el problema es que en aquel entonces teníamos... Ahora me di cuenta que no estaba yo. Para mí sigue siendo el mejor grupo campesino actual que conserva la tradición estética de este género. El grupo ha seguido la línea. Yo veo al conjunto caballano muy bien, muy bien. Esa es la verdad. Amigos del mundo entero, Pongan todos atención, conozca Cuba primero. la tierra linda de los palmares. Mi Cuba bella te ofrezco, con flores de primavera, la historia de las montañas con las llanuras y sus paisajes. En el 1920 ya se estaba haciendo una formación en el país del son, que entre ellos fue el Sexteto Habanero, que fue el primer grupo que en aquel entonces se formó, y posteriormente en el 1925 quizás puedan haber otras agrupaciones más, pero el conjunto de los camagüeyanos, que en aquel entonces se bautizó como Los Errantes por una broma, porque realmente estaba en una esquina, era un sexteto, y pasó un amigo de ellos y le dijo: ¿para dónde van los errantes? Y entonces Margarita, la costurera, en aquel momento que se le llamaba, dijo: ese es el nombre que le vamos a poner al sexteto, Los Errantes. Y entonces a través de los años pues fue cambiando, los músicos fueron cambiando también los géneros musicales, hasta que llegó a hacerse arreglo de la música campesina. Empezó a surgir la música campesina, y entre ellos se empezó también a cambiar el nombre del sexteto, porque ya estaba creciendo el sexteto, ya no era un sexteto, era un septeto y después un octeto. Y entonces, bueno, se le puso al conjunto, Conjunto Guajiro Los Camagüeyanos. Y a medida que pasaron los años, se fue creando, se fue superando y profesionalizándose la agrupación, sin incluso tener en realidad una institución que los respaldara. En aquella época era una época un poco difícil, y más para los artistas, hasta que después del triunfo de la revolución ya el grupo empezó a participar con cultura en las actividades políticas, en las actividades campesinas, en festivales, y empezó a hacer incluso recorridos a nivel nacional. Hasta que ya en Camagüey, en los años 70, ya empezaron ya a venir, o sea, a ser integrantes de la agrupación ya artistas relevantes de mi época, prácticamente, que fue como Papito García, como Víctor Lalanga, como Idelgice Salazar, Neida Sosa, Héctor Pelay incluso, Juan Ortiz, que en aquel entonces era el director cuando yo entré. Yo soy de raíz campesina, y entonces ya yo era aficionado, ¿verdad? Y tocaba son, tocaba de todo, pero hacía mucha música campesina.
Y entonces la agrupación, el director de esa agrupación cuando aquel entonces me captó y dice, mira, hay un 3-0, o sea, el tumbador, que tocábamos juntos en el grupo aficionado, dice, mira, Juan Ortiz, que toca bastante bien el 3, ese puede asumir ¿cómo se llama? Ser 3-0 de esta agrupación. Y así fue, me mandaron a buscar. Entonces en una actividad que hubo allá en Tagarro, estaba el conjunto camagüeyano. Yo era maestro cuando aquello, y entonces me invitaron y fui. Ya se había terminado la actividad, pero quedaba el grupo esperando que lo recogieran. Ah, mira, Juan Ortiz, ven acá, coge el 3. Y ahí empezamos a descargar y dice, usted es el hombre. Por cierto que dice, mira, lo que tienes que tener, eso fue antes del 81, ¿verdad? Tienes que tener un año de música, era un requisito. Entonces, bueno, ingresé en la Escuela de Superación Profesional y cuando terminé el año, bueno, pues mira, que ya yo terminé el año, mira mis notas aquí. Y entonces, bueno, pues arriba, a ensayar y pam, porque entonces el 3-0 estaba esperando la chequera. Me llegó la chequera y entré yo. Entonces fui evaluado casualmente el 17 de diciembre de 1981. Yo tenía una trayectoria como aficionado y buscaba ser profesional un día. Ya tenía todos mis papeles preparados. Cuando en el momento en que falleció un poeta que integraba el núcleo de poetas del conjunto camagüeyano, falleció Gualdo Delgado y entonces apuraron mi entrada al grupo, porque de todas maneras hacía falta un poeta. Yo no había entrado hasta ese momento porque los poetas eran plantilla del grupo y tenía la plantilla cubierta. Yo venía con varios años de solista, una carrera de solista de varios años, y no me había enfrentado tampoco, como han dicho algunos acá, a este tipo de género. Un género que, como el que dice, se las trae. Porque ya yo había visto ya, tanto en la televisión desde que yo era un niño, hasta las agrupaciones agramontinos, camagüeyanos, en las actividades que realizaban. Afuera, dice que de afuera todo se ve bien y de todo está muy bien, pero cuando tú llegas al centro del problema, te tienes que enfrentar a cosas que tú no dominas. Entonces mi timbre más bien es un timbre, mis posibilidades vocales de solista, nunca había cantado ni son tampoco. Entonces cuando llego al grupo musical me encuentro con que hay que cantar son, hay que cantar un tipo de música que yo no había hecho nunca. Y fue muy interesante porque ya los compañeros que estaban allí, los otros cantantes que estaban allí, que cuando queda Mandy ya fallecido, y Dalgisa Salazar, me ayudaron, me empujaron, me impulsaron y me dieron la posibilidad de ir entrando a este tipo de música, que fue muy interesante y todavía te estoy diciendo con todas las palabras bien francas que no lo domino a la perfección. Ya llevo ya 13 años acá en el conjunto Los Camagüeyanos. Fue una experiencia muy bonita porque nos llevábamos como hermanos, era un personal muy afable y entonces yo estaba muy contento conmigo y así, una experiencia muy bonita. Con la dirección de Chachi, que no era del género, pero entró es decir, entronizó muy bien dentro del grupo, lo dirige muy bien y los compañeros que ha traído pues han seguido la sucesión de aquellos viejos que integraron el conjunto camagüeyano, que llegó a ser el mejor de Camagüey, porque inclusive las grandes figuras de la música campesina, cuando venían a Camagüey, Ramón Coralia, etcétera, siempre pedían al grupo camagüeyano. La participación activa de nuestras damas en el conjunto. Digamos que hay agrupaciones musicales, los que han sido directores lo saben, que no les gusta que haya una voz femenina dentro de un conjunto, dentro de una agrupación.
Pero este conjunto campesino, los camagüeyanos, tanto como también los aramontinos, que ya no la tienen, ha tenido voces importantísimas, por ejemplo, como Eneida Sosa, Hidalgisa Salazar, Aidita, pero también tenemos ahora nuestra dama Sandra, ¿Qué pasa que también? enriquece el grupo, y yo quisiera que ella expresara aquí en esta conversación, pero es una conversación entre amigos, esta es una conversación entre amigos. ¿Cómo te sientes de tantos hombres? No, porque Te son cuidamos, respetuosos, te cuidamos. caballerosos. Todos De te verdad, queremos y te respetamos. La pasamos bien, sí. Sí, muy bien, muy bien. Yo me Y ella, siento además, muy el bien. timbre de Sandra es un timbre que es fuerte, que tiene una intensidad sonora, que tiene una determinada particularidad que para este tipo de música, para este género, para decirlo de alguna forma, enriquece la agrupación. Gracias, Nosotros nos mi sentimos amigo. contentos que te estés aquí también. Ahí está. Gracias. No, y principalmente... Nuestra rubia peligrosa. A mí me gusta la música campesina, ya te digo, desde que era chiquito en mi casa se veía mucho Palmas de Caña. Y no te voy a decir que soñé con cantar en un grupo campesino, porque sería una mentira. Pero sí me siento orgulloso de estar aquí y de representar a la música cubana y al género como tal. Jesús, ¿tú no vas a decirle nada aquí al grupo? Ya ustedes lo han dicho. No, no, no. ¿Qué voy a hablar? Pero siempre hay algo que decir. No, desde el punto de vista musical, pero una gente con conocimiento. Yo me siento feliz de estar aquí. Además de estar rodeado de buenos músicos, me siento feliz porque también he aprendido mucho de la música campesina, porque tú sabes que el que viene de la música popular Sí, es un reto. a veces dice, si la música campesina es fácil. No, yo creo que no. Yo como arreglista te puedo decir que la música campesina tiene algo, Tiene un alma, mi hermano. un tiene alma que hay que respetarla. interpretarla. No es lo mismo hacer un arreglo para música popular que para la música campesina. Tiene su cosa, las tonadas, los puntos a 3x4. Hay una serie de cosas que no cualquier músico Así mismo. puede llegar y tocar. Yo había cantado en Los Duendes, pero era música popular. No había hecho este tipo de música y aquí tuve que cambiar de palo para rumba, como él que dice. Sin imitar nada, pero tratar de buscar cantar el son cubano como tal. Porque no vamos a hablar de música tradicional o popular, sino del son que en sus raíces musicales tiene sus particularidades. Y entonces con mi timbre, que ya te digo, no era un timbre sonero, tuve que adentrarme y coger el camino correcto para poder llegar a hacer lo que hoy hacemos, ¿no? Que está en camino, porque todavía no está al 100% el trabajo. Y Manolito, Gente que siempre ¿qué hay dice? Manolito, ¿y la trompeta qué? Bueno, ¿y qué me dicen de los percusionistas? No hablan nada. No hablan nada, dicen están nada, callados. están calladitos ahí, mi hermano. Están calladitos ¿Cómo la cosa? ahí. ¿Tú no tocas? Tú no quieres hablar, no te gusta hablar. Lander también por allá, Lander, que ¿Tiene que te hablar? sientes bien en el grupo. ¿Cómo? Sí, me siento bien aquí en esta agrupación. Para mí es un privilegio estar aquí con personas mayores, con personas... ¿Cómo que personas mayores? Con personas inteligentes. Y sus paisajes, el trino del sinsonte, la luz más bella del horizonte. Sus playas, el cielo azul, la trova de madrugada, de Cuba lo que emociona es la alegría de su gente. Yo apenas entré a la agrupación, como casi todo director que vaya a dirigir, sin perder la ternura ni perder tampoco el camino que siempre ha llevado de tradición la agrupación, en este caso los camagüeyanos. Sin perder eso, siempre cuando tomé la dirección pensé siempre hacerle algo un poco más comercial campesino, ¿entiendes? De acuerdo a la estructura del formato. Y entonces, bueno, tuve la suerte de tener a Samuel, que es compositor, tener a Medero también, a Aurelio Medero, y yo. Y entonces nos pusimos de acuerdo y empezamos a escribirle a los camagüeyanos para que hubieran cosas frescas, ¿no? Sin perder del repertorio activo toda la trayectoria de repertorio que ha tenido la agrupación. Pero siempre, por ejemplo, ese mismo tema de Tierra de los Palmares es un tema que grabamos acá en los estudios de Legren de Caunao, y se llama Tierra de los Palmares, un tema mío,
y otro tema más que se llama Guajira Orgullosa. Todo tiene que ver con los campesinos. No, nunca se va a hacer un tema que no reúna las condiciones de texto y sin violar lo que es el concepto de la agrupación. Aquí tenemos un dueto, como aquel que dice, Chachi y yo hemos hecho algunos temas que están también en estudio, algunos otros, que tienen que ver con la música tradicional campesina. Por ejemplo, yo compuse un tema que se llama Guateque Camagüeyano, que esta tarde en la unidad se va a tocar, donde describo lo que hace cada uno de los integrantes del grupo, lo que interpreta, pero lo hago desde lo campesino, no lo hago desde la música popular. Voy describiendo lo que hace cada integrante. Incluso Juan estaba aquí cuando yo hice ese tema, que ese tema lo compuse como en el 2012 por allí. Y él estaba, lo que pasa es que he tenido que cambiar el nombre de los integrantes porque ha habido un proceso de alimentación, retroalimentación, han entrado nuevos integrantes, pero es eso, que no perder ese género. Conjunto Camagüeyano fue un cosechador de éxitos toda la vida. Trabajó en el rincón campesino más grande que hubo en Cuba, que se daba en la Plaza Santana, donde venían todas las grandes figuras de La Habana a trabajar. Y entonces ese espacio era de ellos, del Conjunto Camagüeyano. Después no sé qué pasó, que hubo cambios en eso para mal, porque el Conjunto Camagüeyano debió siempre ocupar un primerísimo lugar en todo. Es una lástima que estos programas que representaban de verdad el quehacer cultural de la música tradicional campesina se haya perdido. Tú mencionabas Amorosa Guajira, que lo teníamos casi todos los martes, que era un programa excelente que lo veía prácticamente Camagüey, incluso dicen que se veía en parte de Las Tunas y parte de Ciego de Ávila. Pero te voy a decir más, el Rincón Campesino que se hacía en la fiesta del Tinajón era maravilloso, que se hacía acá en el Copacabana, antes que se hiciera el que se hacía en la Plaza Santa Ana. Este Rincón Campesino, la gente se iba ahí, todo el que iba ahí es porque le gustaba el género de la música campesina. Y ahí se hacía un derroche de intercambio entre los repentistas, las agrupaciones musicales. Incluso no participaba solo el camagüeyano, participaba Gramontino, participaba una noche, un día Camagua también, que también trabaja en el rescate de este tipo de música. Bueno, y para el futuro, ¿qué vamos a hacer, caballero? Porque el grupo tiene que superar, digamos que algunos problemas todavía que existen, en el repertorio, en enriquecer más la sonoridad, en prepararnos mucho más, porque cada tiempo futuro exige nuevas cosas que hay que superar. ¿Cuáles son los planes? Si es ambicionar, nosotros somos ambiciosos. Lo que hace falta también es el apoyo, ¿me entiendes? El apoyo, porque nosotros estamos dispuestos a seguir batallando como guerreros en que la música campesina y la cultura en general no se detenga, ¿me entiendes? En cualquier circunstancia de la vida. Y estamos dispuestos a batallar. Tuve una experiencia muy bonita. Ahí casualmente tuve que hacer los arreglos de la agrupación, tuve que meterme en ese campo y eso me sirvió de mucho, porque me hice arreglista. No soy de los mejores, pero no soy de los más malos tampoco. Entonces, bueno, pues hice unos cuantos arreglos en la agrupación y fue una experiencia muy bonita. Hay 100 años más por adelante, aunque no sea nuestra generación, pero hay 100 años más. Que tenemos una tropa buena, chicos. Preparada, que hay que seguir para el combate. Y fajado con la música, con los ensayos principalmente, que para lograr más calidad no podemos confiarnos. Claro. Seguir limpiando asperezas que nosotros sabemos que se pueden hacer mejores. Claro. La vamos a seguir trabajando poco a poco. Y de aquí a un tiempito van a ser otros los que van a estar sentados aquí hablando. Vamos a ver si el legado de nosotros sirve de verdad para que digan, oye, ¿te acuerdas cuando Chachi, cuando Medero, cuando Samuel, cuando Santos? Yo le veo un futuro muy bueno. El grupo está trabajando muy bien. Hay un buen empaste en las voces, en los metales y está haciendo un buen trabajo. Y el futuro es ambicioso. Todo está nada más que es el toque de suerte. Nosotros, donde quiera, estamos preparados incluso para cualquier lugar y en cualquier escenario, como lo hemos compartido también, como María del Carmen Prieto, como El Jiguerito, como hemos estado en Palmas y Cañas, hemos estado en miles de lugares que nosotros pensamos en el futuro que va a ser mucho mejor.
amerita esto es un aplauso para nosotros mismos. Feliz trabajo, caballero. Y feliz aniversario número 100. Y tenemos que celebrarlo, tenemos que tomarnos que sea la botella de... Seguro. Bueno, dice una amiga mía, Aide, que nos tiene por ahí un puerco que lo están asando ya. Bueno, no tanto como un puerco. Tenemos que tomarnos que sea la botella de... ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Quedó bueno eso? Oye, más normal no podemos hacer. Fue la merienda que ver por